Continuemos con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya estamos en el Nuevo Testamento y ya hemos visto 5 cartas del apóstol Pablo. Hoy veremos la sexta. Hoy vamos a ver la carta a los Filipenses. Ya hemos visto Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios la vimos hace 8 días. Así que con la ayuda de nuestro Dios, hoy veremos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta carta, recuerdan que hace 8 días les decía que está conectada con Efesios, con Colosenses y Filemón, conocidas estas 4 cartas junto a Filipenses como las cartas de la prisión. Pablo está en prisión cuando escribe esta carta también a los Filipos, así que en eso no voy a ahondar, simplemente recordarles unos cuantos detalles históricos, y es que Filipos es una colonia o era una colonia romana. En su momento era una colonia muy pobre, precisamente esto ya es Europa. Pero lo interesante es que hubo un momento en el que esta colonia, que era muy pobre, se convirtió en muy importante, se convirtió en una capital muy importante en la Roma antigua. Y resulta que allí empezaron a vivir los soldados retirados del Imperio Romano. Así que te puedes imaginar, era una sociedad de, como decimos nosotros, de mucha clase, ¿sí? Humanamente hablando, eran de alta sociedad, era una ciudad donde la gente, ya sabes, se sentía importante por su estatus, por su dinero, por cómo se vestían. Eso no es nada nuevo de nuestra época, así que si tú vivías en Filipos, tú no te podías quedar atrás. Tenías que estar a la altura de la sociedad de aquella época. Y precisamente, mis hermanos, es el primer lugar donde el apóstol Pablo predica en Europa. Tú puedes leer esa historia en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Sin embargo, esta carta a los filipenses es muy especial porque precisamente entonces Pablo escribe desde la prisión a los filipenses. Y es porque los filipenses ahora estaban siendo perseguidos, no solamente una persecución física, sino también, tristemente a veces, esa persecución que nosotros quizá no conocemos, pero que se vive hasta nuestros días, que es una persecución terrible. Y es esa persecución de pensar que los hijos de Dios no tienen por qué sufrir, que los hijos de Dios tienen que ser prósperos, ricos, ya saben, son los hijos del rey. E imagínate que tú estás viviendo esta circunstancia, eres un hijo de Dios, que vives en Filipos, pero ahora eres pobre. Quizá no tienes muchos recursos, mientras que el resto de la cultura y de la sociedad sí los tienen. Entonces quizá allí no han de faltar los que se levantan y ustedes no son pues hijos de Dios. Ustedes deberían de ser cabeza y no cola, ¿se les parece? Mis hermanos, eso es una persecución terrible, porque ese no es el evangelio. Porque nuestra vida cristiana no depende de esas cosas. Precisamente si así fuera, entonces, porque Pablo estaba en la cárcel. Entonces, ese es el contexto de esta carta. Y es curioso también, esta carta no tiene una estructura tan rígida y teológica como las demás cartas del apóstol Pablo. Básicamente, casi que esta carta y la carta a Filemón son las únicas cartas que son como más flexibles, y como Pablo no está en esencia corrigiendo ningún desvío doctrinal, porque en ese contexto era una iglesia sana doctrinalmente, pero sí empieza a abordar diferentes aspectos de la vida. Y aunque esta carta es muy pequeña, es de las más pequeñas del apóstol Pablo, solamente 4 capítulos, la puedes leer en 15, máximo 20 minutos a la vez, y aunque no tiene quizá esas doctrinas que puedes ver en la carta a los Romanos, o de pronto en la carta a los Gálatas o en los Efesios, pero contiene unas verdades maravillosas y profundas que traen implicaciones prácticas a nuestra vida. Y aunque la mayoría dicen que no tiene entonces esta carta como un diseño muy estructurado, sino que toca diferentes temas, aún así muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que sí hay un tema central en esta carta, que todos esos temas que giran alrededor a la carta están girando alrededor de un tema fundamental y principal, y estoy de acuerdo con ello, y precisamente es lo que le da el título a la enseñanza del día de hoy, es alegría en la palabra. La mayoría de estudiosos están de acuerdo en que la alegría, el gozo, la felicidad son el centro de la carta a los filipenses. Y sí, Dios sí quiere que seamos felices. De verdad, con el corazón. La palabra de Dios nos lo enseña, y esta carta es muy particular en hablarnos de esto. Dios sí quiere que tú y yo como cristianos disfrutemos, tengamos gozo, alegría, felicidad. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene nuestra felicidad? Ya lo vimos, lo acabamos de decir. Filipos era una ciudad donde la sociedad, la alta sociedad, vivía allí. Pero ahora los creyentes no tenían ese estatus social. Quizá eso les estaba robando el gozo, la felicidad.
Porque ya sabes, ves a tu vecino que prospera económicamente y tú eres hijo de Dios, eres fiel y parece que entre más intentas hacer las cosas bien, más mal te va, quizá física, económicamente. Y quizá ese era el centro que estaba pasando allí. Estaban perdiendo el gozo y la felicidad porque estaban dejando de mirar hacia arriba, hacia lo eterno, hacia lo que perdura para siempre, por centrar su mirada en lo pasajero, que aunque a muchos les pueda generar una sonrisa en el rostro, es pura apariencia. Porque es curioso, alguien dijo que la felicidad no existe, que solo son momentos. Eso es verdad cuando no tienes a Dios en tu vida y cuando no conoces el Evangelio verdadero, pero cuando entiendes lo que es el Evangelio verdadero, cuando conoces a Cristo Jesús, como lo cantábamos en un momento, tenemos todo lo que necesitamos y esto es lo que nos debe dar alegría, gozo, felicidad. Les acabo de resumir la carta, pero quiero que veamos a través de esta carta que en esa carta Pablo experimenta que muchas veces ha derramado lágrimas, que él ha experimentado dolor, sufrimiento, pero a pesar de todo eso, siempre en el fondo de su corazón, en su alma, hay alegría, hay gozo, hay felicidad. Y es curioso, y quiero decir esto para terminar esta introducción e ir directamente a nuestro pasaje. Es curioso que parece ser que antes Pablo, el que está en la cárcel, el que está viviendo problemas, dificultades, es el que tiene que decirle a los filipenses que están libres, sean felices, gócense en la verdad de Dios. Mis hermanos, esta verdad es preciosa, así que vamos a ver 6 verdades aquí en la palabra de Dios, vamos a ver 6 puntos, sé que es mucho, pero mis hermanos, espero que nos alcance el tiempo para ver algunos detalles, no lo podremos ver todo, pero te recomiendo, lee esta carta en tu casa, no te demoras mucho, solo 15 minutos, es maravillosa. Así que empecemos con la alegría en la salvación. En primer lugar, el cristiano puede experimentar verdadera alegría, simple, porque es salvo. Porque allá en Filipos, aunque era una colonia romana donde los oficiales, seguramente coroneles, capitanes de la guardia romana se habían jubilado, ¿te imaginas? Una ciudad de puros pensionados del ejército romano. Literalmente era gente adinerada. ¿Te imaginas las casas en que vivían? Pero eso les podía dar salvación. Eso les podía dar eternidad. Ese dinero, esa posición, ese estatus social. Imagínate que no solamente eres ciudadano romano, sino que eres retirado de la policía o de el imperio romano, de ser una persona que trabajó en esta área policía del imperio romano. ¿Te imaginas el sueldo de estas personas? ¿El estatus de estas personas? ¿Te imaginas cómo se vestían? Y sabes, nada de eso les podía dar la verdadera alegría porque lo que tenían era solamente material y pasajero. Ese es el contexto de esta carta. Entonces, mis hermanos, Pablo le recuerda a los filipenses, pero recuerden que ustedes son salvos por gracia y que ustedes tienen algo más grande que no se puede comparar con esta vida. Y aunque ese va a ser el fundamento del capítulo 2, veamos que después de un par de versículos de Pablo expresar que escribe esta carta con amor hacia la iglesia en Filipos junto con Timoteo, veamos por ejemplo el capítulo 1, versículos 4 al 6, porque Pablo va, como decimos nosotros, al grano. Dice el versículo 4, siempre que oro, pido por todos ustedes, aquí está, con alegría. Pablo está en la cárcel y ¿saben qué le da alegría? Recordarlos a los filipenses y orar por ellos. Versículo 5, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Lo primero que Pablo le recuerda a los filipenses es, ustedes tienen claro, por favor no quiten la mirada de esta verdad. Ustedes saben que lo que importa no es esta vida, sino lo que hay más allá en la eternidad. Así que por eso es que yo estoy feliz cada que oro por ustedes y recuerdo que ustedes, desde el primer momento en que creyeron en Cristo Jesús, la verdad del Evangelio empezó a manifestarse en sus vidas. Filipenses, esto es lo que debería llenar de gozo y a sus corazones, de alegría a su alma. Nuevamente, trata de pensar por un segundo, aunque no sería bueno, pero trata de pensar qué es lo que te quita la alegría, el gozo, la paz, quizá problemas, dificultades económicos, quizá problemas y dificultades de salud. Pero mis hermanos, eso es pasajero, eso es pasajero. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos la eternidad asegurada en Él. ¿Qué más grande que esto? ¿Cómo no llenar de gozo y alegría esta verdad en nuestros corazones? Han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Ustedes saben que esto es lo mejor que tenemos para dar a los demás. Ustedes saben que lo mejor que podemos compartir con otros no es dinero, sino este glorioso evangelio.
No miren tanto, y no lo dice el texto, pero me imagino a Pablo o estos cristianos pensando, no miren tanto esas casas lujosas y esas ropas costosas que se colocan estos oficiales romanos retirados. Mira mejor el vestido de justicia y santidad que Dios te ha regalado en Cristo Jesús. Mira mejor esa posición de privilegio delante del Padre Celestial, porque las cosas de esta vida pronto van a pasar, pero lo que nos espera no se puede comparar con nada de lo que el hombre puede adquirir en esta tierra con dinero. Y dice el versículo 6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ese versículo que ustedes saben que amo tanto. Pablo lo dice de entrada en la carta a los Filipenses. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes ya son salvos. Y lo que a mí me da gozo y alegría es que Dios empezó una obra en ustedes. Y como sé y estoy seguro de que Dios empezó esa obra, de algo estoy seguro. Ustedes van a estar perfectos el día que Cristo Jesús vuelva. ¿De qué le va a servir a ese soldado romano que vive en una mansión al lado tuyo quizás sus credenciales o quizás sus distintivos de un oficial romano? ¿Será que puede presentar eso para ser acepto delante de Dios el día que Cristo vuelva? En cambio ustedes, filipenses, en ustedes Dios ha empezado una obra y Él la va a terminar, y yo estoy seguro de eso, por eso me gozo en esto y soy feliz por esta verdad. ¿Se imaginan Pablo dándose aliento a los filipenses? ¿Qué es lo que trae aliento, gozo y alegría a tu corazón cuando quizás estás viviendo momentos difíciles en esta tierra? Centrar tu mirada en el problema y la dificultad, o empezar a centrar tu mirada en lo que Cristo te ha regalado, que está seguro en sus manos y se llama eternidad. Precisamente en el mismo capítulo, versículo 11 dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo dice, esto es por lo que yo oro. Y este versículo es tan grande. Pablo oraba por los filipenses y Pablo dice, yo oro para que ustedes siempre estén llenos del fruto de la salvación. Notemos esto es demasiado grande, mis hermanos. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Pablo está feliz porque él sabe que la salvación no nos la ganamos con esfuerzos ni con una vida de obediencia. Al contrario, Pablo dice claramente aquí, miren, Dios comenzó una obra, estén seguros de esto. Él la va a terminar. A todos nos falta. Todos los que están aquí conmigo somos imperfectos, pero Dios empezó esta obra, Él ha prometido, la termino porque está en las manos de Dios. Pero notemos lo que dice aquí, pero ese carácter justo aún es producto de lo que Cristo está haciendo en ustedes, y de hecho dice que ese es el fruto de la salvación. Mis hermanos, no somos salvos por lo que hacemos, pero cuando somos salvos y creemos en Cristo, Dios empieza una obra y Él empieza a perfeccionarnos, y eso se llama fruto de la salvación. En muchos lugares tú tienes que producir fruto para ser salvo. En el evangelio verdadero, el fruto de la salvación es una vida diferente, pero es fruto de que tu vida ha sido transformada por Cristo Jesús. Por supuesto, ninguno de nosotros ya es lo que quisiera hacer, pero eso va a suceder de seguro cuando Cristo regrese. Vamos a ser glorificados, pero de algo podemos estar seguros: si estamos en Cristo, no somos lo que solíamos ser. Cristo ha hecho muchas obras maravillosas en nuestra vida. Estoy seguro de que eso ha ocurrido en ti. Cristo ha venido transformando y cambiando nuestras vidas. Eso es lo que Pablo dice. Pero yo oro para que ustedes sean llenos más de ese fruto de salvación en sus vidas. Precisamente llegamos al capítulo 2, donde es el centro de este punto, pero solo veremos unos detalles, versículos 12 y 13. Queridos amigos o amados hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y aquí está, esfuércense, esta traducción amo como dice este versículo, por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La obediencia a Dios es la manera en que somos salvos, o la manera en que mostramos el fruto de nuestra salvación, los resultados de nuestra salvación. Pero ¿saben qué es lo interesante? Aunque aquí en este versículo dice esfuércense, aunque aquí en este versículo nos dice que aún debe haber un esfuerzo en nuestras vidas por vivir en obediencia y temor a Dios, pero, veámoslo junto al versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes. Aún lo bueno que hoy hacemos es por la gracia de Dios. Si era un ladrón y ya no robo, Dios hizo esa obra en mi vida. Si era un adúltero, un fornicario, Dios hizo esa obra en mi vida. Mis hermanos, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que Pablo da por sentado desde el principio en esta carta? ¿Saben qué es lo que a mí me llena de alegría? No solamente que yo soy salvo, sino la salvación de ustedes.
Precisamente en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y aquí viene un punto muy fuerte. El capítulo 3 es quizá uno de los capítulos más fuertes de toda la Biblia y obviamente de este libro. Cuídense de esos perros. Perdónenme, lo dice la palabra. ¿Saben que literalmente en el idioma original fue un insulto? Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos perros? De esa gente que hace lo malo. Ah, ya sabes, los malvados. Sí, pero ¿qué clase de malos? Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Saben que prácticamente solo en 2 ocasiones a Pablo se le ha ido más las palabras? Y normalmente no ha sido para la gente que no conoce a Dios, sino para falsos maestros. Pablo aquí le dice a los falsos maestros les dice perros. ¿Saben por qué? Porque no hay una distorsión ni una ofensa más grande al Evangelio, a Cristo, a su verdad, que aquellos que dicen que tú tienes que hacer algo para ser salvo. Cristo ya lo hizo todo. Y lo que tú y yo hoy hacemos es aún en las fuerzas que Dios nos da, en el querer, en el deseo que Dios nos da. Y saben, es el resultado de la salvación, no es la manera de ser salvos. Por eso les dice, esos que les dicen que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley, porque eso es lo que significa en este contexto la circuncisión. Saben, son, de verdad, es bíblico, perros. Que en ese contexto eran fieras carroñeras. De esos que no te puedes descuidar porque te arrancan un pedazo y si es posible te matan. Y dice, ahí sí Pablo se ofendió. Por un segundito se le fue la alegría y se llenó de coraje y dijo, Filipenses, eso sí, cuidado con esa gente que les quiere traer una idea rara de que para ustedes ser salvos se tienen que circuncidar. No, cuidado, ustedes son salvos por gracia. Y ahí Pablo empieza a decir, es que mire, si vamos a hablar de ser salvos por mis propias obras, no. Si vamos a hablar de ser salvos por nuestras propias obras, pues yo sería el primero en ser salvo por obras, dice Pablo. Y ahí empieza a decir, yo nací, soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, guardé la ley a rajatabla, nadie ha hecho esto como yo, fui un fariseo, era tan fanático y tan celoso que hasta perseguí la iglesia. Pero ¿saben qué dice? Y quisiera ver cada uno de esos detalles en ese capítulo, pero ¿qué dice el capítulo 3, versículo 9, la parte final? Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Miren, Filipenses, yo fui el primero que intentó ganarse esto por obras, pero soy el primero en desechar todo lo que yo fui. Yo no fui salvo por cumplir la ley, yo no fui salvo por ser un fariseo, yo no fui salvo por una obediencia a la ley. Yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Esto era lo que importaba para el apóstol Pablo. ¿Cuál es el primer punto? ¿Qué es lo que debe llenar de gozo y de alegría en nuestras vidas? Que somos salvos. Somos salvos. Somos justos delante de Dios, no por lo que hacemos. Por eso aun cuando fallamos y debemos entristecernos por nuestro pecado, pero a la vez, recordemos que el gozo de nuestra salvación está y la seguridad en lo que Cristo hizo por nosotros. Esto nos lleva precisamente a nuestro segundo punto, pero el primer punto debe estar claro y es lo que Pablo enfatiza. Su alegría y gozo deben venir de lo que Cristo hizo por ustedes. Que hoy pueda estar feliz de que aunque tenga una enfermedad y si me muero de esa enfermedad voy derechito al cielo por lo que Cristo hizo por mí. ¿No debería llenarnos de gozo eso? ¿De qué le sirve al que tiene todo el dinero del mundo cuando llega una enfermedad y ya se va a morir? Puede pagar por su alma, por su salvación. Pero tú y yo quizá no tengamos mucho dinero en esta tierra, pero no tenemos quizá con qué comprar una mansión, pero tenemos una en la eternidad por gracia. Por eso esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la alegría en el propósito. Alegría en el propósito. ¿A qué me refiero? Entonces ya ahora que Pablo ha dejado sentado esto, de que nuestra alegría, gozo y felicidad deben venir de lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, ahora Pablo dice, otra de las cosas que me llena de alegría y felicidad, y esto sí que está vivenciado en esta carta, es simple. Todos vamos a vivir problemas y dificultades en esta tierra. Eso es una realidad. Pero ¿cómo puedes tú tener un gozo, alegría, felicidad en medio de los problemas? Entendiendo que en todo, por más difícil que parezca, Dios tiene un propósito. Este es el centro, de hecho, de esta carta. Volvamos al capítulo 1, veamos lo que dice el versículo 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar está en la cárcel. Y Pablo no la pasaba bien en la cárcel humanamente hablando. Pero él dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y allí es donde Pablo en esta carta dice, miren, todos los que están aquí han conocido el Evangelio de Cristo y muchos han creído en Cristo Jesús.
Pablo no vio la cárcel como un tropiezo. Pablo está en la cárcel y dice, si Dios quiere que esté en la cárcel, a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Qué impresionante, ¿no? Para Pablo la cárcel no era una limitante. Dios, si tú has permitido esto. Ahora, no significa que Pablo estaba feliz en la cárcel por en sí mismo estar encerrado, no. Pero por lo que él estaba feliz era porque él podía ver allí que aún en esa circunstancia Dios tenía un propósito. Eso era lo que le traía felicidad. Y aún Pablo parece que les manda a decir a los filipenses eso. De hecho, aprovecho aquí para decirlo. Los filipenses le enviaron una ofrenda al apóstol Pablo allí en la cárcel con un joven llamado Epafrodito y allá se enfermó Epafrodito y casi se muere. Finalmente Dios sanó a Epafrodito y Pablo devuelve a Epafrodito allá a Filipos con la carta a los filipenses. Parece que Pablo tiene que mandarles a decir, miren, parece que están más tristes ustedes porque yo estoy en la cárcel que yo que estoy en la cárcel. Yo no estoy triste por estar en la cárcel, aunque quisiera estar afuera, por supuesto. Pero no estoy triste, al contrario, estoy feliz, me alegro, no por la cárcel, no por las cadenas, sino porque en esto Dios tiene un propósito. Precisamente en el mismo capítulo, versículo 14 dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Que Pablo estuviera en la cárcel ahora le había traído más valentía y fortaleza a los mismos creyentes de ese lugar. Parece que los cristianos allá mantenían con miedo. Pablo llegó a la cárcel y se les fue el miedo porque decían, si el apóstol Pablo está aún alegre en esa prisión por Cristo Jesús, ¿cómo no alegrarme yo en Cristo Jesús si de hecho yo estoy afuera? Mis hermanos, dice el mismo capítulo, versículo 18, por eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Contexto, aquí Pablo entonces habla de otro asunto. Hay unas personas que supuestamente están predicando a Cristo, pero en su prédica están aguijoneando a Pablo. Es decir, están trayéndole más peso a la culpa de Pablo, aunque dicen predicar el Evangelio. Pero en esa supuesta prédica que ellos están haciendo, aunque predican de Cristo, pero lo están haciendo para que la prisión de Pablo, digamos lo que sea más segura. ¿Se imaginan los propósitos e intenciones de esas personas? ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? ¿Saben una cosa? Si aún ellos con esas malas intenciones, pero aún así predican de Cristo y personas están siendo salvas, pues encuentro ese propósito tan glorioso que me gozo en eso. Me gozo en eso y me seguiré gozando. Al final mi vida está en las manos de Dios. No importa qué quieran hacer ellos en contra mía, pero si hasta en esa actitud tan perversa de ellos, alguien llega a creer en Cristo Jesús por el mensaje que están predicando, gloria a Dios por eso. Mis hermanos, qué impresionante, ¿no? Pablo encontraba un propósito en todo para gloriarse y gozarse en Dios. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Qué fuerte. Pablo sabía que en cualquier momento lo podían matar. Quizá lo liberaban. No sabía cuál era la respuesta que Dios iba a dar. Qué hermoso. Él sí les dice, oren, porque si es la voluntad de Dios salgo de este lugar, pero ¿saben una cosa, filipenses? Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, amada iglesia, ¿saben una cosa? Eso es lo que decía Pablo. Si vivo, está bien. Era el propósito de Dios. Y si me muero, mis hermanos, que me muera. Al fin y al cabo yo sé que sea lo que sea que pase, esto traerá honor a Cristo. No sé cómo, pero lo traerá. Tengo un problema, una dificultad. Oro a Dios por ese problema y esa dificultad. Si Dios quita el problema y la dificultad, gloria a Dios. Traerá honor a Él, bien a mi vida. Pero aunque no lo quite, gloria a Dios, porque sé que de una u otra manera hay propósito en esto. Por eso me gozo. Esa enfermedad por la que quizá he orado y llevo padeciendo tanto tiempo, si Dios quiere la quita, pero si Dios no la quita, me puedo gozar porque sé que Dios tiene un propósito con esto. Esa era no digo la filosofía, esa era la certeza y seguridad, porque esto no es una filosofía, es una verdad. Cuando uno aprende a entender eso, que sea lo que sea que esté viviendo, está en las manos de Dios y está seguro, uno no tiene temor, sino que uno se goza y se deleita y uno se puede alegrar en Dios. Versículo 21, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Dios quiera que esta verdad nos llenara en el corazón. Imagínense este hombre, mis hermanos. Él dice, si vivo, ¿para qué vivo yo? Para el Señor. Mi vida tiene solo un propósito. Por eso yo vivo feliz, vivir para el Señor. Y si mi Señor quiere que me muera, ¿saben? Mejor todavía. Las peores circunstancias para el apóstol Pablo
No eran las peores, eran las mejores. Ahora, quiero decirlo en este momento. No es que Pablo estuviera deseando morirse, porque morirse era la salida de escape a los problemas y dificultades. Él sabía que si se moría iba a estar mejor allá, pero saben que es todo lo contrario. Y en un momento lo vamos a ver porque eso hace parte de otro punto. El asunto que Pablo muestra aquí es este. Al fin y al cabo, yo no estoy preocupado por si vivo o por si muero. No estoy preocupado por si tengo o no tengo cosas, por si estoy libre o estoy encerrado. Simplemente me preocupo de una cosa, que mi gozo y alegría vengan de Cristo, porque al final todo lo que soy y tengo le pertenecen a Él, aún mi propia vida. Y si mi Señor y Dios me dice, hasta aquí fue Pablo, pues hasta aquí, mejor. Y si el Señor me dice, sigue adelante Pablo, pues sigo adelante porque vivo es para Él. Mismo capítulo, versículo 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estoy seguro que nunca te han predicado ese versículo. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado de ese versículo? A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. Confiar en Cristo es un regalo, es un privilegio. Ninguno de nosotros hubiera creído en Cristo si no fuera porque Él nos llevó a creer en Él. Es un privilegio tan grande, pero es que no solamente se nos da el privilegio de confiar en Cristo, sino también el qué, el privilegio de sufrir por Él. ¿Y dónde está entonces el famoso pare de sufrir? Es lo que decimos, mis hermanos. Cuando uno desconoce estas verdades de la palabra de Dios, como decimos en nuestro contexto, nos meten gato por liebre. No, la vida cristiana no es ausencia de sufrimiento, pero la vida cristiana es entender que aún en todo momento de nuestra vida Dios tiene un propósito y por eso nos gozamos y nos alegramos, no en el sufrimiento, sino en el propósito que Dios tiene con todas las cosas en esta vida. Habría mucho que decir allí, pero vayamos al capítulo 2, versículos 17 y 18. Sin embargo, dice Pablo, me alegraré y aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Qué verdad tan impresionante. Si notamos, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Si me muero, me voy a gozar en eso. Qué verdad tan fuerte, ¿no? Pero saben, esto es lo que realmente trae alegría a nuestras vidas. No es ese famoso mensaje falso y engañoso que si tú crees en Cristo todo va a estar bien. Porque ¿qué pasa cuando todo no está bien en nuestras vidas? Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Si notamos que Pablo le está dando aliento a los filipenses, lo que Pablo está diciendo es, filipenses, si me muero, alegrémonos, gocémonos. ¿No ve que en Cristo el morir es ganancia? Pero si vivimos, vivamos para el Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Es decir, veamos propósito en todo en la vida, porque Dios tiene un propósito. Versículo 18, claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si notamos que parece ser que ese sí es el énfasis de esta carta, Pablo trata muchos temas, pero todo es que gózate por la salvación. Les hablo de salvación, pero para que se gocen en la salvación. Les voy a hablar de mis problemas y dificultades, pero ¿para qué? Para que aún nos gocemos en ello. De hecho, Pablo, más que hablarles de los problemas de ellos, sí les habla de los de él, pero para decirles, pero no se entristezcan, si yo estoy feliz en toda esta situación. Dios quiera levantar más líderes de esa manera, que no solamente enseñemos esta verdad, sino que vivamos esta verdad. Que nuestro gozo y alegría no vengan de las cosas de esta vida. Aquí es donde esto empieza a confrontar fuertemente mi vida. Alex, ¿por qué estás feliz hoy? ¿Porque tienes salud? ¿O porque estás triste? ¿Porque no tienes dinero? O Alex, tú sencillamente puedes estar feliz en toda circunstancia. Lo que digo, puede ser que en ocasiones haya lágrimas por el dolor de una enfermedad. Puede ser que en ocasiones haya ojeras porque quizá la enfermedad no me deja dormir. Puede ser que en ocasiones tenga necesidades físicas, pero la pregunta que debemos hacernos es, en el fondo de nuestro corazón sabemos que tenemos razones para alegrarnos, razones como la salvación que Dios nos ha dado y razones en entender que si Dios está permitiendo esa circunstancia, sé que Dios tiene un propósito. Capítulo 4, versículo 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Al final del capítulo 4 y final de la carta, Pablo empieza a agradecer porque, recuerden, los filipenses recogieron una ofrenda y se la enviaron a Pablo a la cárcel. Pero a la vez Pablo dice, miren, y es necesario que comprendan esto, ni siquiera yo me siento mal en mis necesidades, porque cuando tengo necesidades le pido a Dios y Él usa a cualquier persona, como en el caso de ustedes, los usó a ustedes para suplir mi necesidad.
Pablo lo que les está diciendo es esto: miren, hasta en mis necesidades me gozo porque veo a Dios usándolos a ustedes para suplir mis necesidades. Cuando tengo una necesidad, en lugar de estarme quejando, le pido a Dios, Dios suple mis necesidades y miren cómo los usó a ustedes para traerme una ofrenda. Entonces Pablo, en esa necesidad económica, no se desesperó, no se angustió, no empezó a renegar ni a lanzar ofensas, sino que sencillamente dijo: Señor, tú tienes un propósito en todo, así que yo voy a descansar y confiar en cuál será tu propósito en esta situación. Y por eso termina diciendo: por eso es que alabo al Señor, por eso es que me gozo y me deleito en Él, porque veo un propósito en todo. Pero hay otro tema que Pablo trata allí y nuevamente, y es donde Pablo dice: pero debemos gozarnos también en esta verdad, y es alegría en la unidad. El cristiano puede experimentar verdadera alegría en la unidad. Y esto ya lo estamos viendo en esta carta. A pesar de que Pablo estaba en una cárcel romana, hasta los filipenses se estaban esforzando por enviar a Epafrodito a llevarle una ofrenda y recordarle no solamente que tenían quien lo ayudara económicamente, sino que no estaba solo. Y si lees la carta, Pablo escribe la carta junto a Timoteo. Saben, parece ser que era una costumbre, o era quizá culturalmente, que hasta una persona podía encarcelarse con un preso. Allí Pablo tenía un Timoteo que quería estar al lado de Pablo sin importar si Pablo estaba en una cárcel. Y eso es lo que Pablo dice: ¿saben por qué me gozo? Porque al final puede ser que muchos me abandonen y no, porque solo les importen las cosas de esta vida, pero siempre vas a tener hermanos que entienden, que están allí en las buenas y en las malas, porque no solamente tenemos a Dios, sino también personas a nuestro alrededor. Pablo nos habla de esa alegría en la unidad, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es una pregunta retórica. La respuesta es sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Por supuesto. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, ¿saben qué les dice el apóstol Pablo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esto es más como una exhortación, como un llamado de atención, como un aliento para la iglesia. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia en Filipos es esto: miren, iglesia en Filipos, yo aquí estoy con Timoteo. A pesar de que estoy en una prisión, Dios me ha enviado un compañero. De hecho, ustedes enviaron a Epafrodito y me enviaron una ofrenda. Sé que, aunque no estoy con ustedes físicamente, estamos unidos en el corazón. Pero esto sí es lo que me entristece, y esto sí me quita la alegría. Y que ustedes que están allá libres, no se aman. Quizás se pelean por cosas de esta vida. Ustedes que no están en una cárcel privados de su libertad por predicar a Cristo Jesús. Ustedes que puede ser que tengan ciertas dificultades, pero al menos se pueden levantar e ir a trabajar y pueden obtener un sustento. Sin embargo, ustedes no se ponen de acuerdo. Viven a toda hora en discordia. Ustedes no trabajan en comunión, en unidad. Ustedes no son de un mismo pensamiento. Eso sí me entristece. No, amada iglesia, seamos de un mismo pensamiento. Veamos la gran bendición que Dios nos da, el estar libres, el poder, por ejemplo, lo diríamos en nuestro contexto. Qué maravilloso es verlos a todos ustedes en esta noche congregados. ¿Cuántas personas ya no se quieren congregar y no les interesa, mis hermanos? Y se siguen allá encerrando en una cárcel que ahora se llama casa porque hay un virus. Bueno, no, mis hermanos, nosotros sabemos que tenemos la libertad en Cristo Jesús, que si vivimos, vivimos para el Señor, que si morimos, morimos para el Señor. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Y ahí es donde me gozo y ahí es donde vuelvo y digo: yo no sé si a ti te da mucha alegría ver a tus hermanos allí al lado. Yo estoy feliz. Por mí, yo haría reuniones todos los días, mis hermanos, y amaría verlos a cada uno de ustedes en este lugar. Mira a tu lado, tienes un grupo de hermanos con quien puedes compartir. Aún en tus momentos de tristeza, de soledad, de angustia, puedes compartir con un hermano y gozarte y alegrarte en la unidad. ¿Qué dice el capítulo 4, versículos 2 al 4? Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, y aún así estaban en una división, pero no, Pablo no dijo que habían perdido su salvación. Estas dos mujeres pertenecen al Señor. Pablo dice: les ruego que arreglen su desacuerdo. Si vemos, mis hermanos, eso sí roba la alegría. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Habían sido dos mujeres que habían trabajado junto al apóstol Pablo y habían esparcido el evangelio y que habían sido una bendición enorme para el ministerio y la vida del apóstol Pablo. Y ahora, por un asunto que ni siquiera conocemos, pero que Pablo dice: hagan a un lado ese asunto.
Vivan en unidad, perdónense, ámense. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Por favor, arreglen ese problema. Y saben que todas las traducciones allí terminan la idea. Yo estoy seguro de que allí no debe terminar la idea. Hasta en traducciones ahí ya hay otro título. Siempre digo, esos títulos a veces hacen más daño que bien. Pero ahí viene el versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Cuando uno está lleno de alegría y de gozo en el Señor, obviamente, que ese es el asunto, tú te vas a poner a pelear por cualquier cosa de esta vida con un hermano, con una hermana, con quien quizá hasta has trabajado en unidad y en comunión. Mis hermanos, si notamos. Por eso es que muchas veces nuestra vida está llena de tristeza, de amargura, de infelicidad, porque nos hemos pegado de esas cosas de esta vida. Es que lo que me hizo fulano, lo que me hizo sutano. Mis hermanos, hagamos a un lado eso. Perdonémonos si tenemos que perdonarnos, pero llenémonos de alegría y de gozo en el Señor. Hagamos las paces si estamos bravos. Espero que aquí ninguno esté bravo. Pero si quizá lo que te ha quitado el gozo y la felicidad es estar bravo con un familiar, un amigo, un vecino, ignora esas pequeñeces. Es que me hizo tal cosa, mi hermano, y eso te quitó la alegría y el gozo. Tristemente sí, pero no te quitó la salvación. Entonces tienes lo más grande. No dejes que te roben también el gozo. Mis hermanos, gocemos y alegrémonos siempre en el Señor, en la unidad, en compartir unos con otros. Es que ese hermano esto y lo... No, que ese hermano nada, sino, hermano, te amo en Cristo Jesús a pesar de tus errores y fallas. Bueno, no le digas que a pesar de sus errores y fallas. Pero precisamente esto nos lleva a nuestro cuarto punto y muy importante, alegría en la entrega. Creo que este para mí es uno de los puntos más duros y más fuertes en esa carta. Porque saben, mis hermanos, hay muchas personas que han creído que el sacrificio más grande que una persona puede hacer es entregar su vida por otra. O quizá el sacrificio más grande es entregar mi vida por el Evangelio. Eso suena muy maravilloso, quizá muy grande. Hubo una época en la antigüedad, y no quiero ignorar, de que muchos cristianos fueron llevados al circo romano a ser devorados por las fieras por su fe. Pero saben que históricamente eso fue un periodo muy corto, y aunque sí hubo cristianos que tuvieron que entregar su vida en la arena del circo romano, muertos por las fieras, devorados por las fieras, pero saben que llegó el momento en el que muchos lo hacían era simplemente por aparentar. Y saben que llegó el momento en que las personas, no, digámoslo así, podían quizá librarse de esa muerte, pero el que se librara de esa muerte lo excomulgaban, lo sacaban de la iglesia. Porque tristemente hemos tenido un pensamiento religioso que el que está dispuesto a entregar su vida, ese sí es verdadero hijo de Dios, es cristiano. Saben, en esta carta Pablo mejor da otra idea. ¿Saben quién es un verdadero hijo de Dios sacrificado? No es el que está dispuesto a entregar su vida, es el que está dispuesto a vivir su vida por otros. No es el que está pensando a toda hora, es que si me muero dejo de sufrir y dejo, ya no, esas personas que me están molestando no me molestan. El verdadero sacrificio es vivir en esas circunstancias. Es decir, esa alegría en la entrega. Porque la verdadera entrega y el verdadero sacrificio y el verdadero amor que muestras por los demás es cuando haces las cosas sin esperar nada a cambio. Precisamente, ¿qué dice Filipenses capítulo 1? Volvamos al capítulo 1, versículos 23 y 24. Y notemos lo que Pablo dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Tratemos de colocarnos por un segundito, de imaginarnos al apóstol Pablo en este momento está en una cárcel romana pasando necesidades. ¿Qué sería mejor para Pablo? ¿Morirse? En una situación de esas, pero Pablo no está diciendo me quiero morir porque es que esta situación no la soporto, no la aguanto más, no. Pablo dice, de hecho, estoy en un conflicto, estoy dividido. Porque, ¿saben? Si yo me muero, hombre, humanamente eso es mucho mejor para mí. Pero, dice el versículo 24, por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Si mi vida en esta tierra, a pesar de todo lo que tengo que sufrir, es para ayudarlos a ustedes, para servirlos a ustedes, yo prefiero vivir. Que Dios me llame a cuentas cuando Él quiera. Y mis hermanos, Pablo sufría. Este no fue el único encarcelamiento de Pablo. Es curioso, precisamente, ¿recuerdan si has leído el capítulo 16 de Hechos? ¿Recuerdan que fue en Filipos donde a Pablo y a Silas los encarcelaron y los metieron en el cepo, es decir, en el calabozo de más adentro, que literalmente se cree que era un pozo séptico? Y allí estaban mis hermanos atados de pies y de manos. ¿Y recuerdan lo que Pablo y Silas hacían en ese lugar? Cantaban.
Pablo estaba acostumbrado a eso. Y ahora está en una cárcel romana y dice, miren, yo lo sé que si yo me muriera, ahí sí pararía de sufrir. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben qué me hace pedirle a Dios más vida, aun cuando tuviera que estar en una cárcel? Que sé que si sigo con vida puedo servirles a ustedes. Que sé que si sigo con vida, a pesar de mis problemas y dificultades, puedo ser de ayuda para ustedes. Solamente, y no estoy diciendo que tienes que hacer eso para ser cristiano y ser salvo. Mis hermanos, espero que eso esté claro. No, somos salvos por gracia. Pero ¿saben por qué muchas veces no somos felices? Es por eso. Porque hemos sido egoístas. Porque queremos vivir una vida para nosotros mismos. Mira, no vas a dejar de ser hijo de Dios, no vas a dejar de ser cristiano, no vamos a dejar. Pero cuando nuestra vida solamente es para nosotros, de manera egoísta, no vamos a ser felices. Se lo aseguro, no vamos a ser felices. Cuando siempre estamos mirando lo que los demás nos hacen o no nos hacen, nos dan o no nos dan, mis hermanos, nos vamos a llenar de amargura. Y somos hijos de Dios. Y vamos a estar deseando morirnos porque es que ya sabes, en esta vida solamente me usan, en esta vida solamente me exigen y ¿qué? ¿Y yo qué? Mi hermano, mi hermana, no hay mejor gozo y alegría que entregarnos sin esperar nada a cambio, ¿saben? Porque nuestra recompensa no debe venir de allá. Nuestra recompensa viene de arriba. Eso era lo que le hacía a Pablo sentir gozo, alegría y felicidad. Capítulo 2, versículos 3 al 8. En este pasaje me encantaría quedarme muchísimo. Pero saben, quiero que veamos esta verdad solamente en un detalle en particular. Hay mucho que decir, pero solo centrándonos en esto. Pablo dice, no sean egoístas. Si notamos, solamente perdemos el gozo y la felicidad cuando empezamos a vivir para nosotros mismos. No traten de impresionar a nadie. ¿Recuerdan? ¿Para qué quieren impresionar a los demás filipenses, a esos oficiales retirados romanos? ¿Cómo los van a impresionar? No, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Sí, son mejores, pero entonces, ¿saben qué? Les voy a servir. Les voy a servir. Versículo 4. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sí vemos? Ahí es donde vamos a encontrar felicidad. Es que hice esto y no me agradecieron. Es que lo hice fue para honrar y glorificar al Señor. Él un día me dará una recompensa en el reino de los cielos. Pero si estamos haciendo las cosas esperando recibir recompensa inmediata, puede ser que la recibamos, pero te pregunto, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿esa es la recompensa que queremos recibir? Haz algo, si no te agradecen, hazlo como para el Señor, ya el Señor un día te recompensará. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pero nuevamente, este es el tipo de enseñanzas en las que yo quiero estar sentado, no predicando. Porque aquí es donde seguramente cada uno se está preguntando, ¿y qué? ¿Tú, Alex? ¿Tú eres así? ¿O tú vives solamente ocupando de tus propios intereses? ¿Qué te hace sentir feliz, Alex? ¿Servir o que te sirvan? Pero aquí es donde viene la parte más fuerte, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ni siquiera Pablo en este momento se puso como ejemplo. ¿A quién puso como ejemplo? A Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Desde Adán y Eva, los hombres queremos ser Dios, amos y dueños de nuestra vida. Dios, el que es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Qué verdad tan gloriosa. Tanto que decir allí, pero centrémonos en el punto. Que vino a ser Cristo Jesús. Dios hecho hombre y nosotros hombres queriendo ser Dios. Nosotros hombres, criaturas, queriendo decirle a Dios lo que debe hacer. Y si no lo hace, nos sentimos tristes, aburridos. En cambio, Dios se hizo hombre, se humilló. Y no solamente se hizo hombre, se humilló hasta la muerte. Y no solamente cualquier muerte. Jesucristo no murió de viejo allá en una cama con un abanico. Jesucristo murió en una cruz. Se entregó. Pablo dice, aprendan de eso. Así que preguntémonos en esta noche, ¿estamos en una cruz? ¿Estamos clavados de pies y manos, derramando nuestra sangre, nuestro cuerpo molido a latigazos? No, mis hermanos, no importa qué situación estemos, Cristo sufrió lo más terrible, pero lo hizo por ti y por mí. Cuando uno mira esa cruz por la fe, y bueno, aquí no tenemos una cruz, quizá alguien que pueda ver el video podría pensar que aquí tenemos una cruz, no, estoy señalando
de manera sin ninguna intención. Pero si miramos a esa cruz hace casi 2000 años por la fe, yo estoy mejor que Cristo en esa cruz. Yo no estoy sufriendo lo que Cristo sufrió, pero Él lo sufrió por mí. Se hizo hombre por mí para salvarme. Cuando uno mira hacia allá por la fe, ¿cómo no experimentar gozo, alegría, felicidad? Por eso dice el capítulo 2, versículo 21, todos los demás solo se preocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y qué fuerte, ese versículo es uno de los que más fuerte me parece a mí personalmente, porque saben, Pablo dice, ¿qué hago? Es que quiero enviarles a alguien allá para que no solamente vaya Epafrodito. ¿A quién envío? Porque saben, y Pablo aquí está hablando de líderes, es que todos los líderes que conozco no solamente se preocupan por sí mismos, son egoístas. ¿A quién les envío? Ah, ya sé, les voy a enviar a Timoteo, porque es el único que le importa es lo que le importa a Cristo, que realmente quiere ser como Cristo, que se entrega. Sí, porque los demás solamente piensan en sí mismos. Está hablando de líderes. Y mis hermanos, si eso pasaba en el siglo primero, imagínense ahora. Y aquí es donde esto confronta mi vida. Yo le digo, Señor, yo quisiera ser un poquitico así. Mis hermanos, que no nos preocupemos solamente por nosotros, sino por los demás, pero siempre teniendo en cuenta que es lo que trae gloria y honra a Cristo Jesús. Y cuando uno entiende esto y vive a la luz de esa verdad, va a experimentar gozo y alegría. ¿Saben por qué no somos felices? Porque vivimos solo para nosotros mismos. Pero empecemos a vivir para los demás, recordando lo que Cristo hizo por nosotros y encontraremos alegría y felicidad. Precisamente esto nos lleva a nuestro quinto punto, muy interesante, aunque no me detendré mucho porque tenemos una enseñanza completa de este punto. Hace poco vimos una enseñanza sobre esta verdad y es la alegría en la gratitud. Si aparte de todo esto, pensamos en todo lo que tenemos para agradecer a Dios. Muchas veces solamente tenemos cosas por las cuales quejarnos y pedir. Pensemos en lo que tenemos para agradecer a Dios. Es que quiero un mejor trabajo y ¿por qué no mejor dar gracias por el trabajo que tengo? ¿Por qué no dar gracias por esa esposa, ese esposo, a pesar de sus imperfecciones? Estoy seguro, si no tuvieras a ese esposo, hoy lo extrañarías. Si no tuvieras a esa esposa, hoy te haría muchísima falta. Si no tuvieras esos hijos, quizá, a pesar de hoy, de su rebeldía y todo eso, ¿a cuántos los extrañarías? Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, pero por sobre todo, demos gracias a Dios por esta salvación tan grande. Demos gracias a Dios porque tenemos fuerzas para levantarnos a trabajar. Demos gracias a Dios porque, bueno, quizá nuestra salud no esté en perfectas condiciones, pero quizá podemos mover todavía las manos o la boca. Y no se trata simplemente de compararnos con los demás, sino de mirar qué es lo que tenemos para agradecer. Quizá no es mi casa propia, pero gracias a Dios por ese techo que me guarda de la lluvia, de esas noches tan frías. O si tengo una casa, imagínense, gracias a Dios por esa casa, por ese hogar, por esa familia. Gracias a Dios por esos vecinos. Gracias a Dios por todas las cosas buenas que Dios nos da. Y por sobre todo, por su gracia maravillosa, por su salvación, por su verdad. Filipenses 1:3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Pablo está en la cárcel y dice, a ver, algo por lo cual agradecer los filipenses. Ah, gracias Dios porque allá en Filipos hay una iglesia. Pablo trata de encontrar una forma de agradecer de cualquier forma, de cualquier manera. Me gozo y me alegro por mis hermanos. Me gozo y me alegro por la iglesia. Me gozo y me alegro y hasta doy gracias por lo de los demás. Notemos esto. Una vez se está triste porque, ay, mira, fulano consiguió carro y yo no. Señor, gracias porque le diste ese carro a mi hermano. Seguramente que lo necesita. Si notan, va a ser diferente cuando uno, ay, Señor, ¿y por qué no me das uno a mí también? Y como no me lo da, voy y me deudo. Y entonces después tengo una deuda bien grande y después empiezo a renegar y vea, ya no tengo para pagar. Gracias Dios por la vida de mi hermano. Gracias Dios por ese matrimonio tan bonito que tienen. Quizás yo no me he casado, pero me gozo en el matrimonio de mis hermanos. Que lo disfruten y que les vaya muy bien. Gracias Dios porque le diste ese hijo, ese nieto o esa familia a mi hermano, aunque quizás yo todavía esté soltero. Mis hermanos, gratitud. Si cambiáramos el quejarnos por agradecer, precisamente quiero que vayamos a ese pasaje que estudiamos hace poco, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Obviamente no me voy a detener allí, pero vivimos preocupados. Oremos, sí, oremos, díganle a Dios lo que necesitan, pero y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La gratitud tiene que estar, mis hermanos, en nuestros labios todos los días. Allí está, así experimentarán la paz de Dios. Cuando tú tienes paz, cuando tú tienes gozo, alegría, es cuando
Mis hermanos, cuando eres agradecido, cuando somos agradecidos, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gratitud, gratitud. Siempre, aunque sea muy difícil la situación, siempre habrá algo por lo cual dar gracias a Dios. ¿No es verdad? Pero ¿en qué nos enfocamos? ¿En el dolor, en la dificultad o en dar gracias? En dar gracias. Señor, gracias porque ese negocio no salió como esperaba, pero Señor, tengo vida, tengo salud, todavía me quedan recursos, no me estoy muriendo de hambre, gracias por el pan. Se los digo, mis hermanos, aquí abriendo mi corazón. Tengo muchos problemas con la comida, pero uno de los mejores momentos en los que he estado, digamos lo que físicamente a través de no sufrir enfermedad por lo que como, ha sido el último tiempo, porque he aprendido mejor a darle gracias a Dios, hasta cuando la comida me cae mal. Señor, algo habré de aprender de esto. Ahora, no estoy poniéndome como ejemplo porque pues dirán, pues esa bobada, sino que lo que me refiero es que me ha ayudado mejor a agradecer. Agradecer por esa comida. A veces sé que esa comida me va a caer mal y digo, Señor, gracias. Es lo que proveíste para mi cuerpo. Mejor doy gracias, oro por esa comida y mira que no me cayó mal. Mejor soy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Pero eso nos lleva a nuestro último punto y para mí el más importante. No me demoraré porque no puedo, porque si me demorara todo lo que necesito demorarme en el punto 6 no acabaríamos en esta noche. Y es alegría en Jesucristo. ¿Por qué no me va a demorar? Pero sí enfatizar es el más importante. ¿Por qué? Hay casi 80 referencias a Cristo en estos 4 capítulos. En esta carta tan pequeña, es posiblemente en uno de los libros que más se menciona a Cristo, desde el principio hasta el final. Solo en el primer capítulo, mis hermanos, intenta ahora en tu casa solo mirar el primer capítulo, todas las veces que se menciona a Cristo. Al final, todo es por Cristo. Todo es por Cristo. La alegría es estar en Cristo. Por eso como cantábamos ahora, tengo todo, eres todo lo que necesito. ¿Cómo no alegrarnos si tenemos a Cristo en nuestras vidas? Precisamente, solo quiero ir a un pasaje particular para enfatizar esto, porque vuelvo y les digo, si les trajera todos los versículos, pues no acaba, tendría que traer toda la carta, tendría que leerla desde el principio. Pero mis hermanos, vayamos al capítulo 4, versículos 11, 12 al 13, y vamos a llegar al 13, el más famoso de Filipenses. Y notemos lo que Pablo dice aquí, no es que haya pasado necesidad alguna vez. ¿Cómo que no, Pablo? Eso es lo interesante. Pablo sí pasó necesidades muchas veces, pero Pablo nunca se sintió en necesidad. ¿Saben por qué? Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Porque si tengo un plato de lentejas, eso me como. Y si tengo caviar, eso como. Porque estoy contento, porque estoy feliz. Porque si hoy tengo para colocarme unos zapatos nuevos, me los coloco. Y si no tengo, pues me coloco los mismos. Porque de eso no depende mi alegría y mi felicidad. Porque si hoy tengo para comer, como. Y si no tengo para comer, no sé si Pablo podría decir, seguramente que sí, fue fariseo, ayunaba 2 veces a la semana, pues ayuno. ¿No me creen? Versículo 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Hoy no tengo casi nada, o escasamente tengo para comer. Sé vivir así, por eso yo no veo eso como una necesidad. No, he aprendido a estar contento, feliz en toda circunstancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Sí podemos ver, ese es el centro de la carta a los filipenses. Y Pablo no está diciendo esto allá desde una isla en las Bahamas, en una hamaca, tomándose un mojito. Pablo está diciendo eso desde la prisión romana, encarcelado. Y dice, yo estoy feliz en el Señor. Mis hermanos, cuánto aprender de la palabra de Dios. Pero allí es donde viene el famoso versículo, ahí es donde vemos el contexto. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto real de ese pasaje. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Me voy a presentar a ese trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. ¿Me dieron el trabajo? Bien. Gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No me lo dieron? Bien, estoy feliz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo para comer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo para comer. Cristo me va a dar la fuerza, las fuerzas para ayunar.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, alegría en la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra. ¿Qué nos da alegría, mis hermanos? ¿Las cosas de esta vida, lo material o Cristo? Porque hoy somos salvos. ¿Pero por quién somos salvos? Por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué podemos entender que toda nuestra vida tiene un propósito? Pero ¿saben por qué podemos entender que todo tiene un propósito? Porque aún en la vida de Cristo vemos que aún su muerte en la cruz fue el propósito más grande de Dios. Porque hoy podemos tener una iglesia de estar reunidos y saber que no estamos solos, sino que aún tenemos una familia en la fe, hermanos en Cristo, porque Cristo nos ha hecho parte de esta familia. ¿Por qué podemos entregarnos? Porque hoy no vamos a entregar nuestra vida para salvar a nadie. Cristo ya entregó su vida para salvarnos a nosotros. ¿Cómo no tener gratitud si tenemos a Cristo? Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cristo también murió por esto, para que sigamos mirando allá por fe a la cruz, diciéndole, Señor, fortaléceme en mi vida. Que sea poco o mucho, en lugar de salir una queja de mis labios, haya gloria y honra a tu nombre. Gracias por salvarme y darme lo más grande. Perdóname por haber olvidado estas verdades tan grandes. Por eso quisiera que en esta noche termináramos orando diciéndole, Señor, perdónanos. Porque empezando por mí, muchas veces me he quejado, me he lamentado, muchas veces he tenido el ceño fruncido solamente por cosas de esta vida, olvidando lo que Cristo es e hizo por mí. Pero pidámosle, Señor, que tu gozo y alegría inunde nuestro corazón y que se cumpla esta palabra de verdad hoy en nosotros, que todo lo podamos por Cristo, quien nos da las fuerzas, porque no es en nuestra fuerza, sino en las de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más a través de tu palabra gloriosa. Que hoy podemos ser felices. Perdónanos si quizá más bien hemos vivido en amargura, en tristeza, pensando que tenemos tantas necesidades. Perdónanos. Perdónanos porque ninguno de los que hoy está aquí conmigo está en una cárcel, privado de su libertad, injustamente. Mientras que Pablo, el apóstol, estaba allí privado de su libertad y al contrario, animando, alentando, diciéndole a los creyentes de Filipos, alégrense, gócense. Hoy tú nos hablas y nos recuerdas esto. ¿Cómo no tener razones más que suficientes para gozarnos y alegrarnos en ti, en tu salvación, en tu propósito, en la unidad, en hacernos parte de tu pueblo, de tu iglesia? ¿Cómo no ver tantas cosas que nos das tanto en esta vida como en la eternidad? Perdónanos por haber sido ingratos. Pero es lo que queremos pedirte ahora, Padre. Permítenos vivir siempre alegres, felices, en toda circunstancia. Por favor, Padre, fortalécenos en Cristo para que si tenemos el estómago lleno o vacío, eso no es lo que importe. Nunca nos veamos en necesidad, sino al contrario. Aún en esas circunstancias, digamos, todo lo podemos hacer por medio de Cristo, quien nos da las fuerzas. Esta es la fuerza que queremos, Padre Celestial. Esta es la fortaleza que queremos. Esta es la alegría que queremos, que nosotros, más que una sonrisa, haya realmente gozo, paz, alegría en nuestros corazones, porque estamos en Cristo y porque en Él tenemos todo lo que necesitamos: salvación, vida eterna, unidad y aún cosas en esta vida. Gracias, Padre Celestial, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tu alegría, por tu gozo. Que esto sea un fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, en la fortaleza de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.